Buenas tardes, amigos y amigas, y muchas gracias a la agrupación. Gracias, aunque tengo que denegar esa propuesta de los compañeros para, en fin, convalidar ya al protocandidato, porque es que sigo siendo secretario general y soy el guardián de los procedimientos y de las esencias. Amigos y amigas, vivimos una situación muy difícil, y todos lo sabéis, una crisis muy profunda que no tiene casi precedentes o que los tiene muy lejanos. Y todos escuchamos, y a veces la gente también, y con desconcierto, con cierta perplejidad, pues quiénes se proponen para solucionarlo, algunas de las soluciones que se plantean, ¿no? Y yo creo de verdad que antes de dar las verdaderas respuestas, conviene plantear las verdaderas preguntas para que sepamos de qué están hablando. Yo escucho muchas veces, escucháis muchas veces, a la derecha en España, decir, nosotros llegamos al gobierno cuando España estaba en quiebra, y tomamos una serie de decisiones y medidas estructurales y la sacamos de aquella situación. Y ahora que los socialistas han vuelto y la dejaron en la misma situación, pues aquí estamos nosotros, con nuestras reformas estructurales, con aquellas medidas, otras nuevas, para volver a seguir en la senda de la prosperidad, ¿no? Y por eso, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo estaba España en el 96? Es que conviene decirlo, porque es verdad que había una crisis, unos lo recordaréis, una crisis por la Primera Guerra del Golfo, pero es que en el 94 ya se creaba empleo y el país iba ya con vitalidad. Y en el 96 el crecimiento fue del 2,4%. El barril de petróleo estaba a $15, como antes de la primera crisis, a la crisis de los 70. Las materias primas por los suelos. Hubo un tipo que se apellidaba González que había ido a Dublín y había más que duplicado los fondos europeos que fluían hacia este país. Teníamos patrimonio público empresarial que había sido acumulado con el trabajo de muchas generaciones de españoles, que supuso 25.000 millones de euros para las arcas públicas cuando el PP lo enajenó, lo vendió. Entramos en el euro, que no debió ser un examen tan difícil, porque es que lo aprobó todo el mundo, lo ha aprobado general. Irlanda, Portugal, Italia, Grecia, todos. Y de ahí vienen unos tipos de interés que hicieron que el dinero en España fuera más barato que en ninguna parte por el diferencial de inflación. Y la gente, con esto de las expectativas racionales de los mercados, hacía lo que tenía que hacer, se endeudaba. Además de eso, añadís que llegaban centenares de miles de inmigrantes dispuestos a trabajar con salarios bajos en la construcción o en servicios precarios, y ahí están los ingredientes de aquella prosperidad. Así estaba España en el 96, no era un país en quiebra. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas estructurales que el Partido Popular tomó, que el gobierno del Partido Popular adoptó? Decidme una. Ni en la energía, ni en el sistema financiero, ni en el mercado de trabajo, ni en la justicia, ni en la administración, ni en los colegios profesionales, en nada. No se mancharon las manos con una sola medida estructural, ni una. Bueno, una sí. Hicieron una ley que se llamaba Ley de Valoraciones y Régimen Jurídico del Suelo, que suponía poner todo el suelo posible en condiciones de ser considerado urbanístico, es decir, más vapor a la turbina para hinchar la burbuja inmobiliaria. Recordar que en el año 2002, fue cuando más creció el precio de la vivienda en España, y el ministro del ramo, entonces, decía no que se estaban endeudando los españoles, sino que eso era bueno, y que era bueno porque demostraba que había una gran capacidad adquisitiva en España. Bien, pues ese fue el milagro del Partido Popular, y esa fue la política económica que nosotros seguimos, cambiando la ley del suelo, por cierto, en 2007. Nosotros hicimos una política social muy distinta, una política de derechos también absolutamente distinta, lo que no podía hacer el PP, lo que nunca ha hecho. Pero la política económica no varió sensiblemente, más y más de menos suelo urbanizable. ¿Y qué más se podía hacer? Los tipos de interés no podía reducirlos el Gobierno de España, eso están en el ámbito de Europa. Podíamos actuar sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales para aumentar el precio de la vivienda o drenar a los españoles más en el impuesto
en el impuesto sobre las personas físicas, ¿qué hubiera pasado entonces? ¿Qué no hubieran dicho? Bien, pues ese modelo económico sencillamente se agotó. Es decir, Europa y España ahora mismo están en otra era. Eso se agotó, pasó, y ahora es cuando hay que pactar otras cosas. Y la tercera pregunta que yo tengo que hacer aquí es, ¿con quién se pacta? ¿Cuándo tendremos en España una derecha con la que se puedan acordar las 3 o 4 cosas que necesita este país? Es decir, ¿cómo corregir un aparato productivo, un sistema económico que está devorado, fundido por la crisis financiera? ¿Cómo salvaguardar el estado de bienestar sin demagogias y teniendo claro cuánta cohesión podemos y queremos financiar? ¿Y cómo enfriar, cómo encauzar las tensiones territoriales? Que eso es uno de los debates o de los problemas, las tensiones más amargas que puede padecer un país. Esas 3 cosas, y si queréis, cómo planificar a 20-25 años la energía en España. Bueno, pues nada de esto se puede pactar. Nada respecto al modelo, respecto al patrón de crecimiento. Ahora mismo hay una reforma del mercado de trabajo en las Cortes Generales y esta gente dice no, pero no añaden nada, no dicen nada. Ni un matiz. El estado de bienestar calla. Pero mirad, os contaré una anécdota. En Madrid, en la pasada huelga de los empleados públicos, una persona que yo conozco tenía una cita con su madre en un hospital madrileño. Ese día llamó para ver si se mantenía y le dijeron, no, si nosotros no vamos a la huelga, nosotros no somos empleados públicos. Y efectivamente, no lo eran. No eran empleados públicos, eran empleados de una empresa privada, multinacional sueca, que se llama Caprio, con ánimo de lucro. Eso es lo que está pasando con el estado de bienestar en Madrid. Y en cuanto a encauzar las tensiones territoriales, pues ya sabemos que a cualquier delirio de los nacionalistas periféricos se les contesta pues con pasión española, ¿no? Porque el PP, al fin y al cabo, siempre ha querido más a España que los españoles, y para sí han querido siempre también pues los símbolos, ahora felizmente rescatados por la selección, pero los símbolos, la idea y hasta el nombre de España. Y eso es, compañeros y compañeras, lo que tenemos. Esta gente no tiene ningún interés en pactar nada, porque de sus palabras, de su actitud, incluso de sus silencios, lo que se desprende es una voluntad, un oscuro deseo de ruina total. Es decir, estos están en el cuanto peor, mejor. Y eso mismo es lo que ocurre en Asturias. En Asturias el discurso de la derecha no es el de una propuesta, de una programática, no la tienen, pero nunca la han tenido. Os hablan de la incomunicación de Asturias, de que este es el solar que quedó tras la emigración de la empresa pública. Algún delirio, como eso de que, en fin, hay un cerco en Oviedo, o cualquier ocurrencia con la que puedan afligir a los asturianos. Esta es su manera de actuar. Nunca han querido, de verdad, un debate entre sus posiciones muy conservadoras de la derecha asturiana o partido progresista como el nuestro. Nunca han tenido un modelo, nunca han tenido en realidad un proyecto político. Ellos confunden, cuando tienen un proyecto político es que tienen una carretera o algo relacionado con el hormigón, pero nada más. En realidad, el Partido Popular en Asturias no quiere, tenerlo claro, que tener más votos, tener más apoyos. Lo que quiere es que nosotros tengamos menos. Sencillamente lo que quiere es que tengamos menos. Ellos están ahí a verlas venir, aunque no sepan por dónde van a llegar. Y la narrativa, la historia que cuenta el Partido Popular en Asturias nunca es de una idea de Asturias, una idea de región, no. El relato suyo es de una región claudicante, periférica, olvidada de todos, resignada, por culpa naturalmente de los socialistas que la gobiernan, que no tienen gallardía suficiente para enfrentarse a Madrid y exigir lo suyo, para quejarse más. A mí a veces me recuerdan una película, Vidas rebeldes, de Marilyn Monroe, por eso me acuerdo, en la que la protagonista hablaba con un trampero que tenía una casa allí sola en la montaña, y él le decía, joder, que tenía su mujer nunca se quejaba, y murió de una hemorragia. Y entonces Marilyn le dice, pues quejarse a veces ayuda. Y sí, es verdad, quejarse a veces ayuda, pero no se puede convertir en un modo de vida.
Nosotros no nos quejamos a Madrid. Nosotros hablamos con el Gobierno de España y exigimos a aquellos que nos corresponde. Y esta es la comunidad que tiene más inversión por habitante durante muchos años. No solamente en Llanes, Dolores, esta comunidad. Y ahora, si hay un problema en la autovía del Cantábrico o en el conjunto de las infraestructuras de este país, si hay un problema muy serio porque tenemos un proceso de consolidación fiscal en marcha y de 3.000 millones de inversión, pues se quedaron en 1.500, pues ya el momento en que hay un respiro, hay una pequeña expectativa de reanudar algo, de no parar algo, el Gobierno de España y el Ministro de Fomento vienen y nos dicen que la autovía del Cantábrico y el tramo Unquera-Llanes van a ser los primeros beneficiados. Eso es la verdad. Pero ellos siguen con la misma historia. Siguen con la misma historia y nosotros tenemos que trasladar la realidad de Asturias, que la conocemos bien. Es decir, no solamente esta no es una región incomunicada o un solar, si es que aquí se han multiplicado las vocaciones empresariales, si es que somos los primeros o estamos a la cabeza del pelotón autonómico en educación y en sanidad. Tenemos una actividad económica, una industria, unos servicios de más calidad, más diversificados, más flexibles, más modernos, con más componente tecnológico y con más innovación. Y además, no hay más que asomarse aquí y ver una costa preservada como no lo está en ninguna parte de España. Como en ninguna parte de España, desde el punto de vista paisajístico y ambiental. Y sobre todo en alguna comunidad de las que gobierna el PP, donde allí lo que ha reinado es la construcción lo más cerca del mar posible. Mirad, durante estos 10 años, en Asturias hemos invertido un 30% del Producto Interior Bruto, en España también, un 30%, 10 a crédito. Pero esos son 10 puntos más que en el conjunto de los países de nuestro entorno. Y o se ha hecho muy mal, y hablo no solamente de la inversión pública, sino de la inversión privada, de las familias y de las empresas, o eso va a tener retornos. Tenemos más capital y tenemos más trabajo de lo que tuvimos nunca. Y vamos a salir adelante. Y esto no lo cuento aquí, porque venga a ocultar no sé qué fallos, que los habremos tenido, que los hemos tenido, o errores, que los cometemos. ¿Sí? Yo no soy el palmero de nadie. Y sé además que por mi condición de socialista y por mi conocida aspiración a gobernar Asturias, pues inmediatamente se me coloca como sospechoso de parcialidad. Pero estos son datos de esta comunidad. Estamos mejor que otras comunidades. Cuanto antes estábamos a la cola. Es muy difícil lo que tenemos que avanzar. Hay que superar muchos obstáculos, pero podemos dar el salto para colocarnos en el lugar que nos corresponde con el nuevo orden económico que va a surgir tras esta crisis. Y eso, que yo sé que lo reconocen los asturianos, nunca lo va a reconocer la derecha en esta región porque les falta simplemente generosidad. Pero si alguien es capaz de concitar las energías de los asturianos, lo ha hecho en el pasado, porque esas cosas no ocurren porque sí, no es una inercia. Algo ha pasado aquí, han sido los asturianos, la sociedad asturiana y las administraciones, los gobiernos, los que han sido capaces de liderar ese proceso. Y hay que seguir haciéndolo con empresarios, trabajadores y administraciones, y ejercer ese liderazgo. Y cuando salgo del liderazgo, no me refiero a algo personal, populista, carismático, no, sino a algo pragmático, real, auténtico, porque somos nosotros, no tengáis la menor duda, los que vamos a tener que cargar sobre nuestra responsabilidad el tener un camino y un futuro para Asturias. Nadie lo va a hacer sino nosotros, como lo hemos hecho en España, porque todos los cambios que se han hecho en este país los hemos hecho nosotros. Los derechos civiles, los derechos económicos y sociales y los cambios del sistema productivo, del aparato productivo. Y ha costado mucho. Si pensamos en los años 90, finales de los 80, había unas políticas económicas que tenían una fortísima contestación en la sociedad y las hacíamos. Y si alguien mira ahora hacia allá con perspectiva, con la que tenemos ahora, sabemos que eran absolutamente necesarias. Fueron necesarias y ahora son necesarios cambios, transformaciones y medidas dolorosas que está tomando este gobierno y que lo hacemos nosotros o si no, sencillamente nadie lo hará. Yo sé, compañeros y compañeras, que vivimos, la izquierda en general, nosotros en Europa, bueno, pues momentos a veces de desconcierto, ¿no? Y con alguna perplejidad. Pero tenemos que recordar que las cosas las hemos hecho nosotros y que las vamos a volver a hacer. Y cuando digo nosotros,
Cuando digo nosotros me refiero a un partido, a una historia, a una tradición, a una cohesión, a una fuerza, a una ambición de futuro y a una ambición de país. Nada más y muchas gracias.